arrancamos. Yes. Muy buenos días para todos los que se conectan a esta hora en una nueva sesión de Edu Digital Medio Ambiente, un espacio del Centro de Estudios Aeronáuticos para estar más cerca de ustedes. En la charla de hoy, identificación de residuos reciclables y no reciclables y su adecuada clasificación, nos acompaña la ingeniera Diana Carolina Garzón. Ella es ingeniera ambiental y especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente desarrolla un máster universitario en gestión ambiental y energética de las organizaciones y trabaja como coordinadora de prácticas de ingeniería ambiental y también se desempeña como docente de la misma facultad de la Universidad Manuela Beltrán. Bienvenida, Diana, a Edu Digital Medio Ambiente. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Efectivamente, como ya muy bien lo han presentado, el día de hoy pues vamos a abordar una temática muy interesante que es temática de identificación de residuos reciclables y no reciclables y su adecuada clasificación, pero nos vamos a enfocar en un tema de interés que me manifestaron desde la institución y es específicamente los residuos plásticos. Entonces me permito empezar con la presentación. Bueno, resulta que nosotros tuvimos la oportunidad de compartir un espacio anterior en donde pues vimos ya los diferentes componentes ambientales y abordamos el componente aire y el componente agua. En este momento vamos a abordar el componente suelo y su afectación como tal a partir de los residuos sólidos. Entonces, pues para abordar de manera general, pues digamos que es importante que tengamos en cuenta que nosotros, como seres humanos, somos seres activos en la participación, lamentablemente, de la contaminación de todo nuestro medio. Y pues el suelo no es la excepción. Particularmente hablando del suelo, pues es importante tener en cuenta que el suelo pues es un compuesto generado por diferentes elementos que componen materia orgánica, materia inorgánica, aire y agua. Aquí abajito ustedes pueden observar una fotografía de cuando el suelo no cuenta con todos estos componentes, no se le llama suelo, sino le llamamos roca, cuando no tenemos materia orgánica o cuando no tenemos materia inorgánica, y pues bueno, digamos que esto sucede en ciertos procesos de afectación que ya vamos a hablar más adelante. Pero pues es importante tener en cuenta que para que el componente se considere suelo, entonces pues debe tener la integralidad de todos estos elementos. ¿Para qué nos sirve el suelo? Pues realmente el suelo es un componente muy importante porque nos ayuda en diferentes aspectos desde los servicios ecosistémicos, pero pues nos sirve para regular el flujo del agua. Esta parte es fundamental en el ciclo hidrológico y la consecución como tal de agua para nuestro consumo. Sustentar y estimular el crecimiento radicular de las plantas. Sin el suelo pues sería imposible que todo el material vegetal, inclusive nuestros alimentos, pues pudiera desarrollarse. Servir en la agricultura, responde al manejo de agricultura sostenible, entonces pues digamos que el suelo es un componente muy importante para la parte de agricultura. Ofrece protección y alimento a los organismos del suelo, pues en el suelo se encuentran organismos vivos y le da como toda digamos que todo este alimento y todo este sustrato para que los seres vivos que se encuentran en el suelo puedan subsistir. Sirve de filtro natural para el medio ambiente. No sé si conocen, digamos que la situación de las aguas subterráneas, por ejemplo, cuando el agua está desde la parte superficial de la tierra y digamos que traspasa el suelo, este suelo sirve como un ente percolador o ayuda a filtrar el agua y digamos que nos ayuda a purificarla. Regula el flujo de nutrientes y otros constituyentes dentro digamos que en el marco general de todo el componente tierra, entonces pues nos ayuda también como a la articulación y a tener
todos estos componentes de forma equilibrada. ¿Qué pasa cuando contaminamos el suelo? Cuando hablamos de contaminación del suelo, pues consiste en una acumulación de sustancias y elementos de tipo sólido, líquido y gaseoso. El suelo no solamente se contamina por la parte de residuos sólidos, sino pues tiene otros efectos, otros componentes importantes que lo afectan. Pero pues cuando hablamos de la contaminación del suelo, hablamos de que estos elementos repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos. Entonces todos estos beneficios que hablamos anteriormente del suelo pues se ven afectados, ya que afecta la vida como tal dentro del suelo, afecta a las plantas, la vida animal, y pues obviamente también nos afecta a nosotros, porque nosotros pues nos alimentamos, nos nutrimos del suelo. Si el suelo se contamina por la cadena trófica, nosotros también nos vamos a contaminar. Es importante tener en cuenta que gran parte de la contaminación del suelo pues se da por la generación de residuos sólidos y pues que de una u otra forma van a terminar en este componente. Entonces pues nosotros generamos residuos sólidos desde diferentes actividades, desde la actividad doméstica, industrial, comercial, institucional, en servicios. Realmente el ser humano prácticamente desde que se levanta está consumiendo diferentes elementos y pues generando residuos sólidos por su actividad diaria. Digamos que para contrarrestar esta actividad, nosotros normalmente, y creo que este no es un término desconocido para ustedes, es muy probable que hayan escuchado hablar de las 3 R's. Las 3 R's pues son como 3 estrategias que nos ayudan a trabajar y a tratar los residuos sólidos. Pues digamos que inicialmente se llamaban 3 R's, luego se volvieron 5 R's, luego pasaron a 8 R's, pero digamos que el marco como general, en el marco general hablamos de 3 R's, que es el elemento de reducir los residuos sólidos que generamos, el elemento de poder reutilizar los residuos sólidos que generamos y el elemento de poder reciclar. Muchas personas creen que cuando hablamos de reciclaje estamos hablando de la separación de residuos y no. Cuando hablamos de reciclaje hablamos de que ese residuo que generamos es transformado por medios mecánicos, químicos, físicos y se convierte en otro elemento. Entonces cuando hablamos de reciclaje hablamos de un tratamiento específico de residuos para volverlo nuevamente a su vida útil. Entonces pues digamos que son tres elementos que son muy diferentes, pero pues nos ayudan para tener un buen manejo como tal de residuos. Obviamente, y volviendo pues a la contaminación del suelo, el suelo no solamente se contamina por los efectos como tal de los residuos sólidos, sino como por otras actividades del ser humano, como por ejemplo la fumigación y los procesos de, por ejemplo, de vinculación de fungicidas y abonos químicos en las plantaciones, cuando realizamos procesos de talas, de deforestaciones, ahí afectamos el suelo porque le cambiamos sus características y pues todo esto va teniendo, digamos que unas consecuencias que nos van afectando en diferentes aspectos. El tema pues de suelos es muy amplio y digamos que su afectación también lo es. Vamos a abordar específicamente la temática de lo que nos compete específicamente con residuos sólidos. Entonces, ¿qué son los residuos sólidos? Pues los residuos sólidos, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, son categorizados como estos elementos que generamos en nuestras actividades productivas o que generamos en las diferentes actividades del ser humano que consideramos que ya no sirven, ¿sí? O consideramos que simplemente ya no tienen una utilidad dentro de lo que yo normalmente lo estoy usando, pero pues que potencialmente pudiera tener una nueva utilización o que potencialmente de pronto pues ya simplemente nos toca desecharlos porque pues no nos sirve para lo que lo requeríamos. Entonces, de acuerdo a la normatividad, pues existe una clasificación de residuos sólidos. Esta clasificación pues se divide en residuos sólidos aprovechables, no aprovechables y peligrosos. Nosotros tenemos contacto continuamente con todas las clases de residuos sólidos.
Y particularmente, por ejemplo, cuando hablamos de aprovechables, hablamos de estos residuos que después de que han terminado su vida útil en un proceso, pudieran ser utilizados en otro proceso, pudieran ser transformados o pudieran ser reutilizados para alargar su vida útil como tal. Entonces, por ejemplo, tenemos, como se puede ver en la gráfica, podemos ver ejemplos como el papel, el vidrio, el mismo plástico, efecto de esta charla. Los residuos orgánicos, por ejemplo, pues son residuos que son aprovechables porque tienen un potencial de poderse utilizar nuevamente. Estos residuos aprovechables pues se dividen en reciclables, y reutilizables y biodegradables. Los reciclables y reutilizables pues son los que pueden tener un proceso adicional, y los biodegradables, por ejemplo, como los que generamos en casa, todos los residuos orgánicos, son esos residuos que nos pueden servir potencialmente, por ejemplo, para poder realizar procesos de abono orgánico, para poder nutrir el suelo nuevamente. Cuando hablamos de residuos no aprovechables, por ejemplo, hablamos de esta clasificación, nos muestra esos residuos que definitivamente no podemos aprovechar nuevamente, no podemos reutilizar, o por lo menos hasta ahora no se les ha encontrado un uso para volverlos a procesar y como volverlos a la cadena productiva. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos hablando de los residuos de barrido de las calles, o, por ejemplo, residuos de comida como lo son, por ejemplo, los huesos de pescado o los huesos del pollo. Este tipo de residuos como que no sirven, por ejemplo, para abonos y demás, y que tampoco tienen un uso posterior. Y por último, pues hablamos de los residuos peligrosos, que pues es una categoría especial, y ellos pues son los residuos que tienen alguna de las características que ustedes pueden observar. O sea, es decir, que tienen características de corrosividad, reactividad, explosividad, o son tóxicos, o son inflamables, o son biológicos. ¿Qué es lo importante de resaltar desde los residuos peligrosos? Que pueden generar o que pueden atentar contra la salud del ser humano o que pueden afectar el medio ambiente. Cuando tienen alguna de estas características y pueden afectar, digamos que cualquier elemento del ecosistema o al ser humano, se le consideran peligrosos. Algunos, por ejemplo, de los residuos peligrosos o de categorías especiales, por ejemplo, hablamos de los residuos eléctricos y electrónicos, los que utilizamos todo el tiempo, como cuando ya desechamos los computadores, los celulares, las baterías y demás. Estos pues elementos aparentemente parecen ser inofensivos, pero resulta que cuando estos elementos se van a tratar o se van a transformar o se van a disponer, ellos en sí mismos tienen unos elementos peligrosos que pueden afectar y atentar contra la salud del ser humano y contra el medio ambiente. Entonces, el día de hoy pues nos vamos a centrar en la clasificación de aprovechables, en reciclables y reutilizables, pero específicamente hablando de los residuos plásticos. Entonces, los residuos plásticos particularmente pues son digamos que un grupo de compuestos orgánicos que son denominados polímeros. Los plásticos, digamos que por su procedencia normalmente provienen del petróleo, también del gas natural, pero pues digamos que el plástico también podría eventualmente provenir de elementos como por ejemplo el carbón, ¿sí? Contienen en su estructura principalmente carbono e hidrógeno, entonces pues eso es lo que los hace denominar orgánicos, y se obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes materias primas, tanto sintéticas como naturales. El auge como tal de utilización de los plásticos empezó en la década de los 60. ¿Sí? Y pues digamos que debido a las diferentes demandas y productos que se empezaron a generar, pues produjo un mercado en crecimiento como tal de la industria de los plásticos, al punto de que pues actualmente casi todos los elementos con los que contamos son de una u otra forma o cuentan con características como los plásticos.
Y pues solo digamos que a nivel de datos de extracción, solo pues aproximadamente entre el 4 y el 5% del petróleo extraído se utiliza para la fabricación de plásticos. A veces pues se considera que es un porcentaje un poco más alto, pero pues realmente no, solo el 5% de lo que de la extracción del petróleo pues se utiliza para esta fabricación. Nosotros lo usamos en diferentes elementos, ustedes pues sí, yo creo que si le dan una vuelta o una ojeada a lo que tienen a su alrededor, pues ustedes pueden ver que utilizamos el plástico para muchas cosas, se utiliza normalmente como contenedor o como envases, lo utilizamos inclusive, están vinculados en los cosméticos, en la ropa, en las fibras textiles encontramos plásticos, en la construcción y en, digamos que innumerables elementos, pues siempre estamos rodeados de elementos plásticos. Estos elementos tienen o cuentan como con un impacto ambiental muy importante, aparte del que ya hablamos de afectación del suelo. Aquí pues tengo unos datos interesantes con respecto al impacto ambiental general que realizan. Resulta que el plástico es uno de los elementos más tardíos o que se demoran más en biodegradarse. ¿Sí? Es decir, que después de que ustedes o nosotros todos los desechamos, él puede tener un rango de tiempo mayor, muchísimo mayor, tal vez a 1 año y demás para empezarse a biodegradar. E inclusive dentro del cuadro que ustedes pueden ver estadístico en el diagrama o en la diapositiva, pueden observar que, por ejemplo, una botella normal, como las que tomamos de agua o gaseosa, dura más o menos unos 500 años en biodegradarse. Entonces, pues realmente es muchísimo tiempo. Y pues realmente el plástico no es que se descomponga totalmente, sino él se va fragmentando y se va, digamos que, componiendo en pequeños elementos que llamamos los microplásticos, ¿sí? Entonces, mientras el plástico se va descomponiendo y se va volviendo este microplástico, pues vemos diferentes impactos ambientales, como por ejemplo, la afectación directa a la fauna o a los diferentes animales en el ecosistema. Aquí ustedes pueden ver a su mano izquierda afectaciones directas en donde vemos que, por ejemplo, los animalitos consumen el plástico que se encuentran confundiéndolo con comida, o algunos, por ejemplo, los toman como hábitat, como podemos ver en la segunda fotografía, o por circunstancias simplemente se encuentran con estos elementos en su transcurso y pues empiezan a afectarlos directamente. Y pues afectan como tal su dinámica y su vida en general. El impacto sobre los animales actualmente es muy grande, inclusive, por ejemplo, hablando del recurso hídrico, en los ríos, por ejemplo, muchas especies de peces que nosotros consumimos se alimentan de plásticos actualmente, pues porque simplemente consideran que es un alimento, lo consumen y pues empiezan a afectar su vida, y pues cuando son pescados inclusive han existido grandes registros de estos peces que en el momento en que son extraídos de los ríos, pues cuando los abren tienen altas cantidades de plástico. Pero no solo es, digamos que la parte de ver los plásticos o de verlos de forma voluminosa y que afecten como tal visualmente, sino que al momento de descomponerse, estos empiezan a volverse microplásticos. Entonces aquí podemos observar en la diapositiva cómo se van descomponiendo en diferentes partículas más pequeñas y pues digamos que empiezan a tener ya afectaciones un poco más profundas tanto en el ecosistema como en el ser humano, porque cuando se va descomponiendo por cadena trófica, de una u otra forma va llegando a nosotros. Los plásticos son especiales atractores del DDT y del PVC, por ejemplo, PCB, perdón, que son organoclorados, son elementos organoclorados, y estos elementos generan o pueden generar enfermedades importantes al ser humano. Por ejemplo, estos organoclorados pues fueron prohibidos hace ya diferentes años para su producción, pero pues inclusive todavía se encuentran en el mercado, y cuando tenemos estos
microplásticos, pues empiezan a traer este tipo de elementos tóxicos y pues obviamente por cadena trófica de una u otra forma va llegando a nosotros. ¿A qué me refiero con cadena trófica? Por ejemplo, la situación del pescado, el pececito empieza a consumir estos plásticos y microplásticos con sus respectivas toxinas. Cuando lo consumimos, nosotros también estamos consumiendo esas toxinas. En el suelo también genera afectaciones, entonces, por ejemplo, también empieza a tener toxinas el suelo si estamos haciendo siembras o si estamos, digamos que, cultivando algún tipo de alimento. También estos microelementos empiezan a ser parte de estas plantas o de estos alimentos y cuando los consumimos, pues obviamente empiezan a llegar a nuestro organismo. De tal forma que pues inclusive en este momento hay muchas investigaciones en curso en donde se ha determinado que gran parte de estos microplásticos pues son causantes o generan consecuencias importantes en la salud, sobre todo en la parte cardiovascular y digestiva. Entonces pues es un dato bastante relevante. A nivel de datos estadísticos actuales, pues aquí en la gráfica podemos observar cómo a partir de la década de los 60, que fue donde empezó como el boom de toda la fabricación de productos plásticos, hasta pues aquí en la fecha vemos un poquito pasada la fecha del 2010, cómo en el mundo se multiplicó exponencialmente la producción de plásticos. Y realmente pues es alarmante porque se está hablando de más del 1000% de la producción. Entonces, pues digamos que podemos evidenciar que la producción de plástico seguirá creciendo de forma exponencial porque hemos requerido o ya generamos una necesidad del mismo en nuestro diario vivir. Como dato interesante, por ejemplo, para estadísticas del 2019, cada colombiano consume alrededor de 24 kilos de plástico al año, lo que corresponde más o menos a 1.250.000 toneladas anuales de producción de plástico. Y lamentablemente, 56% de estos plásticos o más o menos 56% de estos plásticos son de uso único, es decir, es ese plástico que usted simplemente consume una sola vez y ya lo desecha. Entonces, pues estamos hablando de un impacto importante de un aspecto importante a nivel de generación. Si bien es cierto, para el plástico se han generado muchas campañas educativas con respecto al reciclaje, a la reutilización, a la separación y demás, aún en el mundo no se ha alcanzado el 9% del potencial de reciclaje de los plásticos. Este es un dato pues suministrado por la ONU al 2019 y pues solo se recicla el 9% de todo el plástico que se genera. Entonces pues estamos hablando de que se está dejando en el ambiente una amplia cantidad de millones de toneladas en el transcurso de los años. Y, por ejemplo, en nuestro país, tristemente, los ríos Magdalena y Amazonas se encuentran entre los 20 ríos más contaminados por plásticos en el mundo. Y pues digamos que esto también es una cifra bastante alarmante, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de nuestra población inclusive consume agua directamente de los ríos. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bueno, eso como en términos generales. ¿Cómo se clasifican los plásticos? Bueno, aquí vamos a entrar como en el fondo, en la profundidad como tal de nuestra presentación. Los plásticos en forma general se clasifican en termoplásticos y termoestables. Los termoplásticos son, digamos que, plásticos con estructuras pues sólidas, pero que se pueden tratar, por ejemplo, por el calor los hace volver más flexibles e inclusive pues se vuelven a rigidez en el momento de tener bajas temperaturas y demás. Los termoestables pues tienden a ser elementos que tienden a fracturarse bajo cualquier proceso, ¿sí? O bajo procesos como tal de inclusión de calor o de cambios de temperatura. Entonces, digamos que se consideran un poquito más rígidos y pues esto tiene mucho que ver al momento de tratarlos, ¿sí? Al momento de realizar el tratamiento de los residuos o de reciclarlos, digamos que es mucho más manejable trabajar con termoplásticos, aunque no quiere decir que los termoestables no tengan ya tratamientos establecidos.
Actualmente contamos con un sistema de codificación de envases plásticos y pues tal vez ustedes lo conocen o lo han tenido en sus manos continuamente, y son pues estos loguitos que encontramos o en las botellas o en las bolsas, estos loguitos con un número interno. Dependiendo del número, es el tipo de residuo o la clasificación de residuo plástico al cual estamos refiriéndonos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que no todos los plásticos son iguales, primero que todo. Que no todos los plásticos sirven para lo mismo o sirven para todo. Y que dependiendo del tipo de plástico que sea, también dependerá su tratamiento y su aprovechamiento posterior. Entonces, por ejemplo, tenemos el tipo de plástico número 1, que es el famoso PET o tereftalato de polietileno. Ese es el que normalmente utilizamos en las botellas de gaseosa, de agua y bueno, entre otros. Ahorita vamos a profundizar en cada uno. Tenemos el polietileno de alta densidad, que es el número 2, el policloruro de vinilo, o más conocido como PVC, el número 3, polietileno de baja densidad, el número 4, polipropileno, que es el número 5, poliestileno, que es el número 6, y pues la clasificación de 7, que son otros, digamos que otro tipo de compuestos plásticos que pueden tener componentes, diferentes componentes de los anteriores, o policarbonatos. Ya vamos a hablar de estos. En la clasificación número 1, entonces, como les decía, la clasificación número 1 es sobre todo esas botellas. No sé si aquí pueden ver la gráfica fácilmente. Son estos envases, contenedores que utilizamos normalmente para guardar alimentos o para guardar bebidas, o inclusive para contener diferentes elementos tanto en la parte industrial como en el hogar. ¿Cómo podemos identificar que un plástico es de tipo 1 o que es PET? Pues aquí hay unas indicaciones. Todas estas indicaciones las he tomado de una cartilla que se llama Manual del Reciclador. Es una cartilla que está de acceso al público, y si quieren de pronto profundizar un poquito más en cada una de ellas, o si de pronto cuando vayan a hacer la debida clasificación en sus hogares o en su lugar de trabajo, pues podrían consultarla para mayor profundidad. Entonces, ¿cómo puedo identificarlo? Normalmente, pues el primer paso pues es que el PET es transparente y brillante, ¿sí? Digamos que es como la característica visual más común, aunque no quiere decir que todos los plásticos que sean transparentes y brillantes son de PET. Para hacer una segunda prueba, cuando cortamos un trozo de PET y lo sumergimos en agua, el PET se hunde. O sea, el PET maneja una densidad perdón, más superior a la del agua, entonces él se hunde. Y, perdón, al momento de quemarlo, se funde y gotea. O sea, él empieza a generar goteos de plásticos pequeños. Él quema y arde con hollín, como estas partículas negritas, perdón. Disculpen. Y maneja una llama amarilla y naranja. Qué pena con ustedes, perdón, tomo algo. Ya. Entonces, digamos que es la forma como de identificarlo. Este es un material totalmente reciclable, e inclusive es uno de los plásticos que más se reciclan en el comercio. Perdón. Normalmente se utiliza para poder producir, por ejemplo, partes de ropa, o se hacen fibras e hilos para la ropa. Se utiliza para alfombras, lonas, cuerdas, muebles, diferentes piezas, tejas, inclusive digamos que tiene una facilidad de manejo para el reprocesamiento y el reciclaje. Entonces pues es muy valioso el hecho de poder separarlo para poder volver a reprocesarlo y llevarlo nuevamente al ciclo productivo. Por otro lado tenemos el polietileno de alta densidad,
que es pues muy conocido sobre todo porque son estos envases, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría son rígidos. También contenemos diferentes alimentos como el yogur, por ejemplo, la leche, en algunas ocasiones vienen este tipo de elementos, pero pues algunos también son de carácter flexible, como las bolsas. Entonces, cuando tenemos bolsas, por ejemplo, que son de polietileno de alta densidad, la característica es que son de color lechoso, o sea, se tienden a la parte blanca, son opacas, delgadas y suenan, o sea, tienen un chirridito al manipular, o sea, normalmente son bastante bullositas. Y pues los envases normalmente, como ustedes pueden observar, normalmente son de color lechoso, aunque algunas veces pues vienen vinculados con colorantes y tienen de diferentes colores. Cuando sumergimos un trozo de polietileno de alta densidad en el agua, él flota. Él no se hunde como el PET, sino él flota. Y pues al momento de quemarlo, arde con una llama amarilla que también se funde y gotea y genera como un olor a parafina o a vela. Este material también es reciclable y pues se generan elementos como los que ustedes pueden observar en las fotografías. Se utiliza para diferentes canastas, tubos, contenedores plásticos, diferentes estructuras, lo que llaman normalmente como esa madera plástica que se utiliza para cercas y estivas, es generada por este tipo de elementos. Tenemos, por ejemplo, también el policloruro de vinilo, que es también un tipo de plástico muy utilizado, o pues que el que normalmente llamamos PVC, lo conocemos sobre todo en las tuberías, para las construcciones y demás, pero el PVC también lo tenemos continuamente, por ejemplo, en el sector de salud. Hay diferentes elementos con PVC, las tarjetas de crédito que nosotros tenemos también son de PVC, y hay diferentes envases y contenedores que son de PVC. La recomendación, por ejemplo, ante cualquier consumo es que si usted identifica este número 3 en un elemento para consumo de alimentos, no lo haga. El policloruro de vinilo tiene unas consideraciones especiales y no deben contenerse alimentos ni bebidas en este tipo de elementos. Y hago la salvedad porque lamentablemente sí contamos con bebidas de consumo directo, ¿no? Lamentablemente sí tenemos diferentes contenedores de PVC que a veces generan, como por ejemplo para hacer vasos o para hacer teteros inclusive, entonces es importante tenerlo en cuenta. Las botellas tienen una costura en forma de sonrisa como las del aceite. Al compactar estas botellas o al comprimirlas, normalmente les sale una vena blanca. Al sumergirlo en el agua, él también se hunde, igual que el pez, y cuando lo quemamos, arde en contacto con la llama y los vapores pues son bastante ácidos, generan una sensación de acidez y el humo es de tinte verdoso e irritante. Para recomendaciones, pues lo mejor es no quemar los plásticos porque estos generan unas toxinas especiales, inclusive unos elementos contaminantes a nivel atmosférico que pueden generar perjuicios a la salud importantes. Con respecto al policloruro de vinilo, también se recicla, con la adecuada separación se puede reciclar y se utiliza en muebles para exteriores, armarios, tuberías, entre otros. Entonces, sí es un elemento que tiene potencial de reciclaje. Con respecto al polietileno de baja densidad, que es el que normalmente conocemos en las bolsas que no hacen tanto ruido, como por ejemplo las bolsas de leche, la diferencia con el polietileno de alta densidad es que cuando las estiramos, estas son bastante elásticas, ¿sí? Y resisten ante esa presión que se le genera. Y pues los envases no son tan rígidos como los de la alta densidad, sino son más bien maleables, son blandos y medianamente transparentes. La película como tal de las bolsas sella el calor con facilidad. Entonces, pues eso es una propiedad que tienen estos elementos. Y cuando al sumergir un trozo de polietileno de baja densidad, él flota
en el agua. Bueno, este también obviamente se recicla y se reutiliza, por ejemplo, para hacer las bolsas de basura, las bolsas para contener diferentes tipos de residuos, a veces se utiliza para hacer mangueras, las mangueras de riego, y para hacer cubrimientos, por ejemplo, de aislamientos y protección de cables. También, por ejemplo, se utiliza mucho para barreras acústicas, para perfiles de muebles, para pequeños contenedores que no requieran de mucha resistencia. Por otro lado está el polipropileno, el número 5. Este es, digamos que se caracteriza o lo pueden observar, normalmente es un plástico que se utiliza mucho, por ejemplo, en todos estos enmallados que utilizan en construcción. Allí se utilizan diferentes elementos de, por ejemplo, cepillos de dientes, elementos contenedores. Ahí se encuentran este tipo de plástico. Las películas son transparentes y brillantes y los envases pueden ser ligeramente transparentes u opacos. Tiene una característica particular y es que pues en este también se contienen en ocasiones alimentos. Por ejemplo, aquí observamos las canastillas en donde recibimos a veces las frutas y verduras y demás, en donde se contienen los mismos. Normalmente son de polipropileno los pitillos que se usan para absorber bebidas. Este también se recicla y se utiliza, por ejemplo, para la construcción de diferentes elementos cosméticos como los que ustedes ven ahí, o juguetes para los niños y demás, y otros elementos. Entonces se utiliza también para diferentes, se puede reprocesar y clasificar. De otra parte está el poliestileno. El poliestileno es el que normalmente conocemos como el icopor. Hay dos tipos de poliestireno, este que ven en la gráfica, este poliestireno pues lo utilizan también como contenedor de diferentes alimentos y demás, es quebradizo por su alta rigidez. Entonces normalmente, por ejemplo, aquí vemos los contenedores que utilizan para las ensaladas de frutas o los contenedores que se utilizan para el jabón de loza, son hechos de poliestireno. Y por otro lado está el poliestireno de alta densidad, que es el que normalmente conocemos como icopor. Entonces este pues tiene unas características especiales, que es muy liviano, está formado de diferentes pepitas y este flota en el agua, por lo que es muy liviano, pero pues se le han encontrado diferentes propiedades importantes, sobre todo desde la parte técnica para la contención de alimentos. Este elemento también se recicla, pero es importante tener en cuenta algo, y es que hay muchísimos tipos de poliestireno. Entonces, para reciclarlos se requiere clasificarlos dentro de los diferentes tipos que contienen, y lamentablemente en nuestro país, digamos que no existe un proceso de reciclaje de este elemento, aunque sí se utiliza y sí se hace en el mundo, o sea, sí se realizan diferentes elementos debido al reciclaje de este. Digamos que este es uno de nuestros más grandes contaminantes actualmente, porque se utiliza mucho para contener comidas y son plásticos de único uso. Entonces, pues han generado un problema grande de contaminación, porque pues estos en sí mismos también tienen una carga de componentes contaminantes que pueden, al momento de degradarse, generar inconvenientes complicados para el medio ambiente y la salud. Y pues tenemos la clasificación de otros plásticos que, como les decía anteriormente, pues son, por ejemplo, plásticos que no están categorizados en ninguna de las características anteriores, o las categorías anteriores, perdón, tienen la mezcla de ellos, o algunos, por ejemplo, son los policarbonatos. Estos policarbonatos son los que, no sé, se han generado diferentes documentales y diferentes informaciones al respecto. Son los que contienen un elemento que se llama el bisfenol A. Este elemento bisfenol A es un elemento contaminante altamente que afecta muchísimo al ser humano y pues en general al ecosistema, y pues hay que tener mucho cuidado con este, porque tanto los plásticos de categoría 7, como por ejemplo los plásticos de categoría 3, que es el PVC, 6, polipropileno y pues estos, poliestireno, y estos
tienden a tener características de toxicidad. Entonces, cuando se lavan o se hierven o se esterilizan, ellos van soltando estas partículas de bisfenol A y pues van generando partículas tóxicas para el ser humano. Entonces, de ahí que, por ejemplo, estos elementos, estas categorías como la 3, 6 y 7, sean prohibidas para contener alimentos, contener bebidas, para, pues digamos que para contener agua. Los teteros de los bebés a veces son hechos de este tipo de alimentos y pues realmente lo que se le está suministrando al bebé, más que alimentos, son toxinas en estos contenedores. De otro lado, por ejemplo, tenemos el Tetra Pak. El Tetra Pak no es una clasificación de plástico, pero me pareció importante vincularlo aquí porque pues es un conglomerado de diferentes elementos que trae papel, polietileno y aluminio, perdón. Ustedes lo conocen, es un elemento utilizado para contener diferentes alimentos, bastante efectivo en su utilidad como tal con respecto a los otros elementos, pero tiene una característica y es que normalmente la gente no sabe qué hacer con este elemento, pero con el Tetra Pak se pueden generar muchísimas opciones de reuso y de reciclaje. Por ejemplo, aquí les muestro unas fotografías por medio de las cuales pues el tratamiento del Tetra Pak se generan, por ejemplo, tejas o diferentes estructuras, por ejemplo, para la creación de casas, viviendas, se hacen, yo he visto y he conocido, por ejemplo, escritorios, sillas de colegios, y aquí abajito, por ejemplo, podemos ver que sin necesidad del tratamiento también sirven como aislantes. Por ejemplo, es una estructura hecha para una vivienda de bajos recursos para impermeabilizar y para no permitir el goteo de la lluvia como tal. Entonces es un elemento muy, muy útil, pero pues lamentablemente si se dispone mal, como tiene tantos componentes en sí mismo, puede generar altos niveles de contaminación. Entonces también es importante saber separarlo. Entonces vamos directamente a cómo hacer una adecuada separación de estos residuos. Resulta que actualmente pues contamos con una normatividad que nos lleva, en este momento estamos trabajando con una normatividad que nos lleva a separar los residuos en dos, los aprovechables y los no aprovechables, ¿cierto? Entonces, o disponemos en bolsa blanca o de color diferente a la negra, los residuos aprovechables como plástico, cartón, vidrio, papel, metales y demás, y los demás en los residuos no aprovechables. A partir del 2021 ya hay una norma que nos exige separar los residuos en 3 tipos de contenedores, los 2 que normalmente generamos y 1 de residuos orgánicos aprovechables como los restos de comida y los desechos agrícolas. Entonces, pues es importante tener en cuenta, de acuerdo a lo que yo les acabo de relatar, la gran mayoría de los residuos son reciclables, eso se pueden, digamos que tratar. Lo importante al momento de la separación de ellos, o lo que tenemos que tener muy en cuenta es que primero, no hayan sido contenedores de elementos peligrosos. Es decir, si usted tiene, por ejemplo, un insecticida en su casa y este está en un envase plástico, pues ese elemento usted no lo puede reciclar porque ya tiene unas características de peligrosidad que pueden afectar su salud o la salud de los demás. O si, por ejemplo, no sé, es una botella de PET, pero yo resulta que le apliqué o le eché aceite de motor. Ahí ya tiene un elemento peligroso, entonces ya no lo puedo reutilizar, ya no lo puedo reciclar. Entonces es importante tener en cuenta esto. Y también que al momento de disponer los residuos o de entregarlos como tal, ya sea a las secas o al reciclador o demás, se dispongan de forma limpia y seca, ¿sí? Porque pues si no se disponen de esta forma, pues lamentablemente dificulta como tal su procedimiento porque tendría que hacerse un lavado o puede inclusive contaminar otros elementos. Entonces es súper importante que cuando hagamos la separación se haga de la forma adecuada. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo una costumbre con las bolsas de leche. Las bolsas de leche pues se ponen, después de utilizarlas, se ponen a escurrir y hasta cuando han tenido su adecuada han estado totalmente escurridos, pues ahí sí se disponen a la separación adecuada, ¿vale? Digamos que la ONU nos da una serie de recomendaciones con respecto a la utilización de los plásticos
Y lo que se aconseja 100% es que ojalá vayamos a la cero utilización de los plásticos, o sea, es decir, disminuir nuestro consumo de plásticos. Vemos, ahí ustedes pueden ir leyendo como las diferentes recomendaciones que nos da la ONU, pero pues igual es importante, por ejemplo, que al momento de ir a comprar el mercado, al momento de consumir algo, pues validemos que lo que estemos comprando ojalá no necesite este contenedor de plástico, porque pues por ejemplo vemos aquí las mandarinas, hubo una cadena que no voy a nombrar, pero que empezó a disponer diferentes frutas en contenedores así, y pues la mandarina realmente no necesita ser contenida en plástico, ella solamente necesita pues su cobertura natural. Aquí por ejemplo vemos como diferentes elementos también en el mercado los cubren de plástico que para protegerlos y demás, pero pues igual en muchas ocasiones no es necesario. Entonces hay diferentes acciones desde lo personal que pueden ayudar muchísimo a reducir el impacto ambiental que se está generando por los plásticos. Lo mejor es optar por la sustitución. O sea, es decir, por ejemplo, si usted tiene un cepillo de dientes normal, pues buscar las nuevas opciones de cepillos de dientes, por ejemplo, con cerdas naturales que se están generando. Y así, digamos que las diferentes acciones. Indispensable, por ejemplo, pues evitar el consumismo. Ahí dentro de las recomendaciones está, por ejemplo, el evitar el plástico en fiestas y celebraciones, el evitar, por ejemplo, el utilizar brillantina o todos estos elementos que generan este resplandor, pues porque estos tienen componentes plásticos. El separar o el comprar, por ejemplo, si usted necesita consumir una bebida con pitillo, pues comprar, por ejemplo, pajillas metálicas, ya existen y ya las venden como con todo su kit de limpieza y demás. Y pues sobre todo lo importante, todo tipo de plástico así sea considerado salubre para vincular elementos o alimentos y bebidas, al momento de ser lavado, al momento de ser esterilizado, al momento de estar en contacto con altas temperaturas, siempre va a soltar estas micropartículas de plástico y este bisfenol. Entonces es importante empezar a sustituir, por ejemplo, para la contención de alimentos, por elementos, por ejemplo, de vidrio, ¿sí? Que si bien es cierto, pues vidrio o cerámica, por ejemplo, que ofrecen pues una mejor opción a nivel ambiental. Eso pues es en general, aquí les muestro como las diferentes bibliografías de datos e imágenes. Muchísimas gracias y pues como se los dije en la conferencia anterior, absolutamente todo lo que le hagamos a nuestro planeta nos ocurrirá directamente a nosotros y nos redundará directamente a nosotros. No sé si podemos ir al espacio de preguntas o si alguien tiene alguna pregunta. Camilo, si me puedes colaborar. Bueno, muchas gracias Diana por acompañarnos con estos temas tan importantes y más en esta época de teletrabajo, en donde diariamente generamos residuos y no sabemos clasificarlos ni hacer la separación correcta. En este momento tenemos espacio para las preguntas que nos han realizado en el chat y para esto nos acompaña mi compañero Camilo Leal. Camilo, buenos días. Laura, Diana, muy buenos días. Por supuesto a ustedes, las personas que se conectan y hacen posible EduDigital, un cordial saludo y un abrazo les damos desde el Grupo de Relaciones Interinstitucionales del CEA. Resaltamos los saludos que nos envían y nos han enviado desde las regionales y ciudades como la regional del Valle, la ciudad del Pasto, Bogotá, por supuesto, que no se queda atrás, y distintos lugares desde los cuales se conectan ustedes el día de hoy. Si te parece, Diana, vamos a iniciar nuestra habitual sección de preguntas e iniciamos con nuestra primera pregunta, y es si realmente es sano y qué tanto recomiendan utilizar cepillos de dientes de bambú en vez de los plásticos. Ok, bueno, sí, de acuerdo a diferentes investigaciones, resulta que estos cepillos de dientes están hechos en algunos casos de plásticos que contienen el llamado bisfenol A que yo les nombraba anteriormente, ¿sí? Entonces, al momento en que nos estamos cepillando los dientes continuamente y como tenemos un principio activo que utilizamos todos los días, que es la crema dental, que funciona casi tal cual como si fuera un jabón, este va ayudando a que esas partículas o micropartículas de plástico también se vayan desprendiendo.
¿sí? Entonces, digamos que en una medida muy pequeña, pero pues aún así hay estudios que determinan que efectivamente pues hay un impacto directo con respecto a la generación de microplásticos y pues que prácticamente estamos vinculando en nuestro organismo. Hay diferentes alternativas ahorita con respecto al manejo de cepillos de dientes. Digamos que la idea es, obviamente no solamente existe la de bambú, pero sí digamos que utilizar otros elementos que sustituyen al plástico. Ambientalmente son una muy buena opción porque son muchísimo más biodegradables, ayuda, digamos que se descomponen mucho más fácil al momento de desecharlos y pues digamos que a nivel de salud hasta ahora pues no se ha reportado digamos que afectaciones, digamos que científicamente comprobadas a la salud. ¿Sí? Entonces, digamos que estamos vinculando elementos un poco más amigables o mucho más naturales, por decirlo de alguna forma, que pues digamos que son un poco más ayudadores a nuestro organismo. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. Nuestra segunda pregunta, y bastante importante teniendo en cuenta la gran cantidad de plástico que, como nos dimos cuenta, se encuentra en nuestro entorno, y es si en Colombia existe algún ente o alguna regulación que precisamente regule o estipule un uso debido del plástico. Sí. Sí, gracias. Mira, bueno, digamos que hemos trabajado a nivel de normatividad, en el transcurso del tiempo se ha ido trabajando, o los organismos estatales han ido trabajando en diferentes medidas precisamente para empezar a contrarrestar este impacto ambiental que genera el plástico. No sé si recuerdan, hace unos años, por ejemplo, hace poco tiempo empezó la política de que en las grandes superficies y en los diferentes supermercados ya no se puede suministrar, por ejemplo, la bolsa plástica de forma gratuita, ¿sí? Entonces, esa es una de las medidas, por ejemplo, que se han implementado. Otra de ellas, y eso pues está regulado. Actualmente, por ejemplo, se está trabajando sobre la prohibición de los plásticos de un solo uso. Esta prohibición está directamente enfocada pues en que ya no consumamos estos poliestilenos, por ejemplo, este icopor, estas bolsitas así que rápidamente desechamos. Y pues en este momento, por ejemplo, a nivel normativo se está trabajando en eso. Se asume y se supone que a partir del 2021 ya no debemos tener plásticos de un solo uso. Sin duda alguna, un paso bastante importante en todo este proceso de desanclar el uso de los plásticos de un solo uso, valga la redundancia, en la vida de las personas. Perdón, y hago una acotación, pero digamos que siempre he dicho y he transmitido que lo más importante no es tanto que nos regulen este tipo de cosas, ¿no? Sino que desde la iniciativa personal propia, familiar, se empiece a eliminar como esta costumbre de consumos de plástico y que empecemos a mirar sobre todo los componentes de lo que compramos, que validemos que efectivamente, pues, si bien a veces adquirir ciertos productos es un poco más costoso, pues estamos invirtiendo en nuestra salud y en el medio ambiente. Nuevamente, gracias, Diana. Durante el transcurso de la charla, nos mencionabas esos efectos también en la fauna, en el caso, digamos, de los peces, y mencionabas como la cadena trófica. Nos preguntan si se podría ondear y especificar mucho más ese proceso, de pronto no le quedó muy claro a nuestro participante, entonces si podrías ahondar en este proceso, por favor. Claro que sí, perfecto. Bueno, si bien es cierto, por ejemplo, vimos en las fotografías que diferentes elementos bióticos como animales e inclusive las mismas plantas pues están en contacto directo con estos residuos plásticos que nosotros generamos, y vimos en las fotografías, por ejemplo, que a veces los consumen digamos que de forma, no en microplásticos, sino ya en tamaños grandes, y pues obviamente afecta su salud, afecta sus dinámicas naturales. También estos plásticos, cuando se van desintegrando en los procesos digestivos o en los procesos como tal que se generan en la naturaleza de descomposición, como lo nombré anteriormente, se van generando o se van descomponiendo en microplásticos. Estos microplásticos no se eliminan totalmente, o sea, estos nunca dejan de existir en la naturaleza,
sino que se van pasando de elemento a elemento. Entonces, como yo lo decía, por ejemplo, la planta lo adopta como sustrato dentro de su recepción como tal del sustrato para vivir. Los animales lo consumen directamente, por ejemplo, los rumiantes lo consumen directamente del suelo, los peces lo consumen directamente del agua, y pues al momento de llegar en la cadena trófica a nosotros también directamente lo estamos consumiendo, ¿sí? Entonces, ya que este no tiene un proceso de descomposición total, entonces pues siempre llega a nosotros a través de esta cadena, pues sobre todo por el proceso alimenticio, particularmente en este contaminante. No sé si ha quedado claro. Sí, consideramos entonces que quedó claro todo este proceso. Nos preguntan también de qué manera afecta el plástico en los bebés. Se refieren a los productos como los biberones, los chupones, incluso preguntan si algunos juguetes pueden ser nocivos en este sentido, los plásticos para los bebés. Sí, esta pregunta es muy importante. Resulta que alrededor del 2007 inclusive se empezó a prohibir en el mundo todos los elementos plásticos que tuvieran componentes de las categorías que les expliqué, componentes de PVC o que fueran compuestos de PVC, que fueran compuestos de polipropileno y de la clasificación 7 o policarbonato. ¿Por qué fueron prohibidos y por qué han sido prohibidos, aunque aún uno los consigue en el mercado? Hace poco fui antes de la pandemia, fue a un restaurante y me sirvieron en un vaso de polipropileno, por ejemplo. No solo los bebés, sino pues en general a nosotros, estos elementos tienen el compuesto bisfenol A. Y este es un elemento tóxico, o sea, este es un elemento que genera o que tiene propiedades de toxicidad y que afecta directamente la salud de los bebés. Entonces, es muy importante al momento de comprar los biberones validar dos cosas. Primero, que el contenedor no sea ni de polipropileno, ni de PVC, ni tenga categoría 7. Es decir, que no tenga en este triangulito los números 3, 6 y 7. ¿Sí? O sea, uno lo valida directamente ahí en el envase. Si el envase no lo trae, que debe traerlo de forma obligatoria, desconfíe, ¿sí? Simplemente desconfíe y busque otro elemento. Si tiene 1, 2, 4 o 5, pues tiene menos riesgo de generar contaminación en el bebé. Con respecto a los chupos, hay dos tipos de chupos. Hay el tipo de silicona y de tipo látex. El de silicona es muchísimo más favorable para la salud del bebé, aunque pues no es tan resistente como el de látex, ¿no? Pero pues igual, ahí seguimos como consumidores jugando como a esa balanza. ¿Consumo algo que dure más o consumo algo que le genere menos daño a mi bebé? Entonces sí es importante, digamos, que tener esas consideraciones al momento de comprar los biberones, porque pues desde muy pequeños a los niños les estamos vinculando estos elementos tóxicos. Les recomiendo, no sé si han visto, un documental, un video que sale de un libro muy interesante hace ya varios años, que es La historia de las cosas. En este video se encuentra en YouTube o el libro también se encuentra en diferentes almacenes. Este libro de la historia de las cosas nos muestra cómo se moviliza esta parte de los tóxicos en todo lo que manejamos, y casi todo lo trae el plástico o los contenedores que tenemos. Entonces, pues es importante tener esas consideraciones al momento de comprar. Muy bien, Diana, muchísimas gracias. En este entonces proceso de desarraigar el uso de los plásticos, de estos materiales nocivos a corto, mediano y largo plazo, se podría decir así, nos preguntan qué alternativas distintas al plástico, claro está, hay en materiales para envasar alimentos, como envases desechables, en el caso de los domicilios, tenedores y cucharas que muchas veces se suministran, perdón, a la hora en un restaurante. ¿Qué otros materiales pueden ser una alternativa para evitar precisamente el uso de estos plásticos?
Muchas gracias por esa pregunta. Sí, evidentemente, por ejemplo, como contenedores, si digamos es algo que yo voy a utilizar para contener mis alimentos y que lo puedo usar regularmente y varias veces, los contenedores de vidrio son los mejores. Por ejemplo, el vincular un contenedor de plástico a un horno microondas, por ejemplo, para calentar un alimento, pues eso también me genera elementos tóxicos. Entonces, el vidrio es una buena solución desde la parte sanitaria y desde la parte ambiental. Es vital, digamos que es muy importante. También, a nivel de los desechables, actualmente existen o hay una incursión inmensa en investigaciones, inclusive en productos de diferentes elementos que se están llamando los plásticos ambientales, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, son elementos hechos de diferentes féculas o procesamientos, por ejemplo, de yuca y de elementos un poco más orgánicos que sirven como sustitutos. Son un poco más costosos, pero inclusive ya están en el mercado, ¿sí? E inclusive muchos restaurantes, digamos que famosos, se han unido como a esta iniciativa de empezar a suministrar sus alimentos para llevar y demás en estos contenedores que son más viables, por ejemplo, que cualquier contenedor de icopor o de poliestireno, ¿sí? Entonces, sí hay alternativas en el mercado, ahorita muy comerciales, sí, ahorita digamos que se ha generado una gran investigación, insisto, son un poco más costosos, pero son bastante viables desde la sostenibilidad. Diana, muchísimas gracias. De esta manera finalizamos nuestra habitual sección de preguntas e inquietudes que ustedes, nuestros asistentes, nos proporcionan. Recordarles que en el canal de YouTube se encuentra la charla de manejo de residuos sólidos en casa, que igualmente se realizó aquí en EduDigital Medio Ambiente. Diana, muchísimas gracias por resolver las inquietudes. Y Laura, te doy paso a ti. Muchísimas gracias a las dos y a los participantes. Muchísimas gracias, Diana y Camilo. Bueno, y por hoy hemos terminado nuestra sesión, pero recuerden que de miércoles a viernes los esperamos para compartir este espacio de EduDigital con temas de bilingüismo, medio ambiente y salud. Feliz resto del día y hasta pronto.